Radio Cleu, tu punto de encuentro. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Question Cleu y pues recordándoles que está con nosotros nuestro invitado, el profesor Javi. Muchas gracias, Alba. Y bueno, antes de que entráramos a corte comercial, estaba expresando acerca pues de la preocupación que puede haber por diversas instituciones, tanto de seguridad, de política, de comercio, etcétera. Entonces, coméntenos en qué más nos podría decir, prof. Fíjate que después de las reacciones, evidentemente el principio pues era raro, ¿no? Porque además que llega un presidente con tanta legitimidad es sumamente complejo en este país. Las últimas elecciones habían sido cerradas, a diferencia de Peña Nieto y Andrés Manuel, 7-8 puntos. En la de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue extremadamente cerrada y se habló del fraude y se habló de un montón de cosas, lo cual polarizó. Le fue muy complejo desde el inicio del sexenio a Felipe Calderón. Y ya decíamos de Vicente Fox que había ganado, pero que no había tenido mayoría en el Congreso. Entonces, ahora creo que los empresarios han dado una buena respuesta frente a la realidad que hoy tenemos, ¿no? Porque la campaña ya se acabó y eso nos tiene que quedar claros a todos. La campaña ya arrojó un ganador, que en este caso es Manuel López Obrador. Los empresarios ya empezaron a mandar cartas de felicitación, ya hicieron desplegados en los medios de comunicación diciendo que se van a sumar al trabajo presidencial. Los líderes de partido político y los propios candidatos el mismo día de la jornada electoral salieron a reconocer el triunfo. Me parece que en una actitud bastante madura que enaltece y además fortalece a la democracia, reconocer que hubo un ganador, que fue clara la elección y que no hubo fraude y no hubo todo ese tipo de cosas que se conocían anteriormente en México. Me parece que consolida la democracia. Y otra cosa importante y además bastante interesante que ha pasado, que me parece que nos da mucha certeza, por lo menos que vamos a tener un inicio tranquilo de gobierno, independientemente de las condiciones en las que está el país, es que él ya ha anunciado quién es el gabinete, quiénes serán los próximos servidores públicos, y como te comentaba hace un rato, me parece que es gente que está muy preparada, que está capacitada para afrontar el reto y que por lo menos tienen una idea pues un poco clara de lo que se tiene que trabajar. Otra cosa interesante que me ha llamado mucho la atención es la inclusión de una gran cantidad de mujeres en el gabinete. Esa famosa equidad que se habla, esa famosa equidad que se menciona todos los días en el discurso político, pero que en la realidad y que en la vida práctica resulta sumamente complejo, ¿no? Ahora la próxima secretaria de Gobernación es mujer, es la exministra Olga Sánchez Cordero, una mujer que tiene muchos años de experiencia ya en el tema de la administración pública, y me parece que es una persona íntegra, que me parece que es una persona que está aprobada. Y además han resuelto ya una primera crisis de gobierno, que es lo que ha pasado en Puebla con las manifestaciones. Ellos dijeron, bueno, vamos por la vía institucional. Si hubo un fraude en el estado de Puebla, están las instituciones, acudan a las instituciones y judicialicen el proceso. Evitemos todos esos temas de violencia, evitemos esas confrontaciones que a nadie benefician, ¿no? Entonces, la secretaria del Trabajo es una mujer muy joven, tiene 31 años. Entonces, esa mezcla de juventud, de experiencia, de hombres y mujeres, me parece que le va a dar mucha certeza. Y otro tema interesante, y es que en la campaña parecía que había un poco de confrontación con lo que implicaba las Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Sedena, con la Secretaría de Marina, y en una declaración dice el presidente, bueno, los usos y costumbres para elegir al secretario tanto de la Defensa Nacional como de la Marina es que dentro de los mismos grupos, al interior de las instituciones, ellos prácticamente son los que proponen quiénes podrían ser los próximos secretarios o los encargados de asumir la titularidad tanto de Semar como de Sedena. Y él decía, bueno, yo voy a respetar esos usos y costumbres, voy a respetar a las instituciones, no voy a llegarles a imponer un mando que pudiera ser civil o a un amigo o alguien que me recomendaron que a lo mejor no tiene las credenciales suficientes como para asumir el control de ese tipo de instituciones, que además hoy colaboran mucho en los temas de seguridad pública, un poco disfrazados de seguridad interior, pero bueno, al final respeta los usos y costumbres de instituciones tan importantes para el país. Entonces eso me parece saludable, perdón. No, sí, de hecho, hay muchas personas que como que siguen con ese tabú de que va a ser un mal presidente y que va a ser de cierta manera como una dictadura y cosas así. Pues con todo esto y con todo lo que ha expuesto en las diferentes entrevistas que él ha dado, pues me parece que ha esclarecido los puntos y, por ejemplo, él se ha
enfocado más a lo de la violencia de género, Ujú, en lo de darles apoyo a los pueblos indígenas ujú, o a los grupos, también con respecto a el tema de los migrantes, como ya mencionaba usted, prof. ujú. Y em, esta parte de que él está sacando pues de dudas a estas personas que tienen tabúes o que tienen cierta Resistencia. resistencia a que él pues ya está, bueno, ya ganó, como dice usted, ya ganó. Pues creo que gracias, bueno, por ellos es que muchas veces todavía siguen preguntas un poco hostiles o un poco agresivas hacia el presidente. ¿Qué opina de eso? Mira, al final es parte de la democracia. Al final, cuando tú eres un servidor público y cuando tienes un cargo de elección popular, algo que debemos de recordar es que al final el mandato se lo damos nosotros. Por lo tanto, los cuestionamientos, por lo tanto, las inquietudes, las interrogantes tienen que ser desahogadas. Yo recuerdo hace algunos años que hubo un enfrentamiento y matan a un policía y el que sale a dar la cara en Estados Unidos es el presidente Obama. Él sale a declarar que lamenta el fallecimiento de este elemento y que van a hacer las investigaciones hasta dar con los responsables. Eso en México no pasa. No. Mañana matan a un policía y nadie sale a dar la cara. No sale un gobernador, no sale un presidente municipal. Por ahí a lo mejor sale el vocero, o a lo mejor sale el secretario, o a lo mejor sale el director de la policía a decir que hubo un enfrentamiento y que lamentan mucho las condiciones. Pero no es el titular del Poder Ejecutivo el que sale a dar la cara. En Estados Unidos eso sí pasa. Y al final el político no tiene que tener miedo porque al final nosotros somos los que le damos el mandato. Tiene que haber una relación directa con los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Entonces, al final, pues toda esta gente que colaboramos dentro de los gobiernos, pues estamos al escrutinio público. ¿Qué va a juzgar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Si fue exitoso o no fue exitoso, si fue bueno o fue malo, si fue el mejor o fue el peor, solamente será la historia. La historia será la encargada de decirnos si fue una buena elección o si ha sido una mala elección, así como se ha juzgado a los gobiernos priistas durante 70 años y se juzgó a los gobiernos panistas durante 12 años. Sí. Al final la historia juzgará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya nos tocará ver si fue una buena decisión el hecho de haber votado por él o fue una mala decisión. Pero bueno, al final yo creo que lo más importante es que todos nos sumemos, que todos colaboremos, que olvidemos esa polarización, porque hay muchas cosas que no va a resolver solo el presidente, hay muchas No. cosas que no va a resolver solo la Cámara de Diputados o de Senadores, sino que todos tenemos que colaborar. En el tema corrupción, por ejemplo, es fundamental que Sí. nosotros colaboremos para evitar la corrupción. O sea, sí efectivamente hay servidores públicos corruptos, hay organizaciones corruptas, pero también en la medida en que nosotros dejemos de colaborar con la corrupción, respetando las leyes, respetando las normas de tránsito, respetando las normas para construcción de obra pública y demás, en esa medida entonces la corrupción también irá disminuyendo, ¿no? No solo es labor del presidente. Sí, claro. Aparte que también está la opinión de muchos, bueno, de prácticamente de la sociedad en sí, que va a ser un ensayo, error, porque pues obviamente no va a ser como de la noche a la mañana estos cambios. Y más si sobre todo hay cierta resistencia, como lo menciona, Ujú. por parte de algunas organizaciones o por parte de la sociedad en sí o de los que conformamos esa sociedad. Entonces sí está esta parte de pues de querer llevar a cabo una buena presidencia y aparte que hay varias propuestas que me gustan y también hay otras que como que digo, changos, ¿cómo le va a hacer? Ujú. Como es lo del aeropuerto, Ujú. que o sea, tanto dinero y tiempo que se empleó para construirlo, para levantarlo, no sé en qué porcentaje ya va ahorita o si ya se acabó, y que de la noche a la mañana ya va a aeropuerto. Mira, eso es muy difícil. Lo que planteaba en principio en campaña era trasladar a otro lugar, pero bueno, ya ha habido inversiones, ya hay Ujú. una parte de la construcción, ya hay un avance importante, digamos, en el tema del aeropuerto. Lo que habría que revisar ahí es que no haya corrupción en los contratos, que no haya una asignación directa a amigos o colaboradores del gobierno en turno y que todo se dé mediante mecanismos de transparencia. Eh, Se cuestiona mucho el tema de las licitaciones, se cuestiona mucho el tema de la asignación de proyectos, de repente sin una licitación pública o de repente en una asignación directa, pero
al final del día, yo creo que lo que uno tiene que hacer es transparentar los mecanismos. Ujú. Me explico, o sea, si tú quieres que alguien lave tu alfombra, necesitas contratar a alguien que sea experto en lavar alfombras, Y en qué tela y así. ¿no? O Ujú. sea, no puedes, si tienes una alfombra del 1920 y tú abres el proceso, no, o sea, va a llegar una señora que te va a decir, pues yo me dedico a limpiar casas y puedo limpiar esa alfombra. Llegará alguien que te diga, "Oh, pues yo me dedico a limpiar alfombras y esa es mi especialidad", y habrá otro que te diga, yo soy especialista en limpiar alfombras antiguas, ¿no? Entonces, no por ser transparente, no por decir, pues vamos a hacer un proceso de licitación y el que me cobre más barato ese vamos a contratar, vamos a echar a perder esto, ¿no? No es malo decir, bueno, pues si es la especialista, no importa que cobre un poquito más, pero ella es la que nos va a dar los mejores resultados. Lo mismo en la asignación de los proyectos, ¿no? Si vas a poner un sistema de videovigilancia, no puedes contratar a una empresa, a una comercializadora que probablemente pueda ofrecerte un mejor precio, pero va a comprar los postes por un lado, las cámaras por otro, la contratación del servicio de internet por otro, la contratación de la gente que se va a dedicar a hacer la obra civil en otro lado, cuando tienes una empresa que es especialista y que ha hecho muchos trabajos de videovigilancia. Entonces me parece que lo que hay que hacer es transparentar, decir, ok, le asignamos el proyecto a este y el contrato a este porque ellos son los que saben. Sí, bueno, pues esa opinión está me está retroalimentando mucho, prof. Muchísimas gracias. Y continuamos, ¿sale? Sí. Porque vamos a comerciales. En Facebook estamos en Radio Cleu, en la página oficial es cleu.edu.mx/radio y en Instagram como Cleu Universidad y en YouTube como Radio Cleu. Y en nuestro teléfono para que nos retroalimente, please, es 22 26 62 49 46. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.